Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión y el romance se desbordan. Si eres de los que suspiran con cada mirada, sufren con cada desengaño y celebran cada final feliz, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hacer un viaje al futuro, un viaje al 2025, para descubrir juntos esas series turcas románticas que, prepárense, van a arrasar nuestros corazones y nos harán amar con locura. Porque sí, amigos míos, el 2025 promete ser un año épico para las Dizi Lovers como nosotros. Las productoras turcas están cocinando a fuego lento historias que nos dejarán sin aliento, personajes que se grabarán a fuego en nuestra memoria y giros argumentales que nos harán roer las uñas de la emoción. Y como aquí somos unos adelantados, unos visionarios del amor turco, hemos conseguido información privilegiada. Vamos a echar un vistazo a lo que nos espera, a esas joyas ocultas que pronto brillarán con luz propia. Pero antes de sumergirnos en este mar de romance, quiero pediros un pequeño favor. Si aún no lo habéis hecho, corred a suscribiros al canal. No os perdáis ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas novedades, análisis, curiosidades y por supuesto mucho amor turco. La familia sigue creciendo y queremos que tú formes parte de ella. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Bien, hablemos del 2025. Lo primero que os puedo adelantar es que la tendencia de las series históricas con toques románticos se va a mantener, pero con una vuelta de tuerca. Ya no solo veremos romances de época en la corte otomana, sino que exploraremos otros periodos históricos, otras culturas y sobre todo pondremos el foco en personajes femeninos fuertes, independientes y que luchan por sus derechos. Olvídense de damiselas en apuros, aquí vienen mujeres que toman las riendas de su destino. Por ejemplo, se rumorea que una gran productora turca está preparando una serie ambientada en la Turquía de los años 20, justo después de la Guerra de Independencia. La historia girará en torno a una joven periodista que desafía las convenciones sociales para convertirse en una voz importante en un mundo dominado por hombres. Y por supuesto, en medio de todo este caos y lucha por la igualdad, encontrará el amor en un hombre que comparte sus ideales y la apoya incondicionalmente. Imaginen los vestuarios, la ambientación, la música. Va a ser espectacular. Pero ojo, no se piensen que será el típico romance con la periodista aguerrida y el galán rico de la época. No, aquí hay mucha más miga. Se dice que este hombre, además de compartir los ideales de la protagonista, esconde un oscuro secreto relacionado con la guerra y el antiguo régimen. Drama, suspense y romance, todo en uno. Además, los escenarios serán increíbles, con localizaciones reales en Estambul y Ankara que recrearán la atmósfera de la época a la perfección. Ya me veo suspirando con cada plano. Pero no todo será historia y reivindicación. Las comedias románticas, que tanto nos gustan, también tendrán su lugar en el 2025. Y aquí la palabra clave será originalidad. Se acabaron las historias predecibles y los clichés. Las nuevas comedias románticas apostarán por guiones inteligentes, personajes entrañables y situaciones hilarantes que nos harán reír a carcajadas. Una de las comedias románticas que más expectación está generando es la que protagonizará una famosa influencer turca que decide dejarlo todo para abrir una pastelería en un pequeño pueblo costero. Allí conocerá a un pescador gruñón pero con un corazón de oro que al principio no la soportará, pero que poco a poco se irá enamorando de su espíritu libre y su alegría contagiosa. Prepárense para paisajes de ensueño, comida deliciosa y mucho amor. Pero atención, Dizi Lovers, que aquí hay un giro inesperado. Resulta que el pueblo costero donde decide instalarse la influencer no es tan tranquilo como parece. Hay una leyenda local sobre un tesoro escondido y adivinen que la influencer sin querer se verá envuelta en una búsqueda del tesoro con el pescador gruñón. Imaginen las situaciones cómicas, los malentendidos y los momentos románticos mientras buscan pistas por todo el pueblo. Va a ser divertidísimo. Y por lo que he oído, la química entre la influencer y el actor que interpretará al pescador es explosiva. Prepárense para shippear fuerte. Y hablando de amor, no podemos olvidarnos de los dramas románticos, esas series que nos hacen llorar a mares, pero que también nos dejan una profunda reflexión sobre la vida, el amor y la superación personal. En este género el 2025 traerá historias aún más intensas y conmovedoras, con personajes complejos y atormentados que tendrán que enfrentarse a situaciones extremas para encontrar la felicidad. Hay un drama en particular que me tiene muy emocionada.
Se trata de la adaptación de una novela muy famosa en Turquía que cuenta la historia de una mujer que descubre que su marido le ha sido infiel. Destrozada y sin saber qué hacer, decide empezar de cero y se muda a una ciudad nueva donde conoce a un hombre que también ha sufrido una gran pérdida. Juntos aprenderán a sanar sus heridas y a reconstruir sus vidas, descubriendo que el amor puede surgir incluso en los momentos más oscuros. Tened pañuelos a mano porque los vais a necesitar. Pero aquí no acaba la cosa, mis Dizzy Lovers. El nuevo hombre que conoce en la ciudad es un reconocido chef con un pasado tormentoso. Se dice que perdió a su familia en un trágico accidente y desde entonces vive atormentado por la culpa. La protagonista, con su fuerza y optimismo, le ayudará a superar sus demonios y a volver a encontrar la alegría en la vida. Pero cuidado, porque el marido infiel no se dará por vencido tan fácilmente e intentará recuperarla a toda costa. Prepárense para un triángulo amoroso lleno de pasión, dolor y giros inesperados. Yo ya estoy con el corazón en un puño. Pero esto no es todo, amigos míos. El 2025 también nos traerá series que combinan el romance con otros géneros, como el thriller, el suspense o incluso la ciencia ficción. Estas series serán una apuesta arriesgada pero muy interesante, ya que nos ofrecerán historias originales y sorprendentes que nos mantendrán pegados a la pantalla desde el principio hasta el final. Por ejemplo, se está hablando de una serie que mezcla el romance con el espionaje. La historia se centra en una joven agente secreta que se enamora de un hombre que resulta ser su principal objetivo. ¿Podrá elegir entre el amor y el deber? ¿Será capaz de traicionar a su país por el hombre que ama? La tensión está garantizada. Y aquí viene lo bueno, mis espías del amor. La serie no solo se centrará en el dilema moral de la protagonista, sino que también explorará el mundo del espionaje desde una perspectiva diferente. Se dice que los guionistas han investigado a fondo las técnicas de inteligencia y contrainteligencia para crear una trama realista y llena de suspense. Además, las localizaciones serán espectaculares, con escenas grabadas en Estambul, París y Londres. Imaginen los paisajes urbanos, las persecuciones a alta velocidad y los encuentros secretos en lugares emblemáticos. Va a ser una auténtica película de espías con un toque de romance turco. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los actores. El 2025 será el año en el que veremos a nuevas caras brillar con luz propia, pero también será el año en el que volveremos a ver a nuestros actores favoritos en papeles que nos sorprenderán. Se rumorea que algunos de los actores más populares de las series turcas actuales están preparando proyectos muy ambiciosos para el 2025, así que estad atentos a nuestras redes sociales para no perderos ninguna novedad. Por ejemplo, se dice que uno de los actores más queridos por el público femenino está preparando una serie histórica donde interpretará a un sultán otomano con una personalidad muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Olviden ese del sultán autoritario y despiadado. Este sultán será un hombre sensible, inteligente y con un gran sentido del humor. Y por supuesto se enamorará perdidamente de una mujer que desafiará su poder y le enseñará a ver el mundo con otros ojos. Ya me veo suspirando por este sultán moderno y romántico. Pero, ¿qué es lo que hará que estas series del 2025 sean tan especiales? ¿Qué es lo que las diferenciará de las series turcas que ya hemos visto? En mi opinión, la clave estará en la autenticidad. Las nuevas series turcas apostarán por historias más realistas, personajes más cercanos y diálogos más naturales. Quieren que nos sintamos identificados con lo que vemos en la pantalla, que nos emocionemos con sus alegrías, que suframos con sus tristezas y que nos enamoremos con sus amores. Quieren romper con los estereotipos y mostrar la diversidad de la sociedad turca, con personajes de diferentes orígenes, religiones y orientaciones sexuales. Quieren que nos sintamos representados en la pantalla y que veamos reflejados nuestros propios problemas y sueños. Además, las series del 2025 también abordarán temas sociales importantes, como la igualdad de género, la diversidad cultural, la lucha contra la discriminación y la defensa de los derechos humanos. Quieren que las series turcas sean algo más que un simple entretenimiento, quieren que sean una herramienta para concienciar y generar un cambio positivo en la sociedad. Quieren que nos hagan reflexionar sobre los problemas que nos afectan a todos y que nos inspiren a luchar por un mundo mejor. Por ejemplo, se dice que una de las series del 2025 abordará el tema del acoso escolar desde una perspectiva muy original. La serie contará la historia de un grupo de adolescentes que deciden unirse para luchar contra el bullying en su escuela y crear un ambiente más seguro y respetuoso para todos.
Una serie con un mensaje poderoso y muy necesario. Y por último, pero no menos importante, las series del 2025 apostarán por una mayor calidad en la producción. Quieren que las series turcas sean reconocidas a nivel internacional por su excelencia técnica y artística. Para ello invertirán en mejores guiones, mejores directores, mejores actores y mejores efectos especiales. Quieren que las series turcas compitan de tú a tú con las series de Hollywood. Quieren demostrar que Turquía tiene talento de sobra para producir series de calidad que puedan conquistar al público de todo el mundo. Se dice que algunas de las productoras turcas están colaborando con profesionales de Hollywood para mejorar la calidad de sus series y adaptarlas a los gustos del público internacional. Una apuesta ambiciosa que promete dar grandes resultados. Así que, como veis, el 2025 promete ser un año inolvidable para los amantes de las series turcas románticas. Prepárense para emocionarse, para reír, para llorar y sobre todo, para enamorarse con locura. Las series turcas del 2025 van a arrasar nuestros corazones. Y recuerden, mis Dizi Lovers, que el amor turco es un amor apasionado, intenso y lleno de drama. Un amor que nos hace soñar, que nos hace suspirar y que nos hace creer en la magia del destino. Un amor que, aunque a veces nos haga sufrir, siempre nos deja una profunda reflexión sobre la vida y sobre nosotros mismos. En resumen, hemos hecho un viaje al futuro para descubrir juntos las series turcas románticas que nos esperan en el 2025. Hemos hablado de series históricas con personajes femeninos fuertes, comedias románticas originales, dramas románticos conmovedores y series que combinan el romance con otros géneros. Hemos hablado de actores nuevos y de actores conocidos, de autenticidad, de temas sociales y de calidad en la producción. Hemos hablado de todo lo que hará que las series turcas del 2025 sean tan especiales. Y lo más importante, hemos hablado del amor, el motor que impulsa todas estas historias y que nos hace vibrar a nosotros, los Dizi Lovers. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí. Me he divertido muchísimo investigando y compartiendo con vosotros todas estas novedades. Gracias por acompañarme un día más en esta aventura turca. Y recuerden, mis Dizi Lovers, que la vida es como una serie turca, llena de giros inesperados, de momentos dramáticos y de finales felices. Lo importante es disfrutar del viaje y aprender de cada experiencia. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas series os llama más la atención? ¿Qué tipo de historias os gustaría ver en el 2025? ¿Qué actores y actrices os gustaría ver protagonizando estas series? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saberlo todo. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos Dizi Lovers. Que el amor turco se extienda por todo el mundo. Y antes de despedirme os recuerdo que podéis darle like a este vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos Dizi Lovers y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. La familia sigue creciendo y os estamos esperando con los brazos abiertos. No os perdáis ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas novedades, análisis, curiosidades y por supuesto mucho amor turco. Dale al botoncito rojo y activa la campanita para no perderte nada. Y recuerden, mis Dizi Lovers, que el amor turco siempre está presente en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. Un amor que nos hace soñar y que nos hace creer en la magia del destino. Nos vemos en el próximo vídeo, mis adorados amantes de las series turcas. Besos y abrazos desde Turquía. Adiós. Y que el amor turco os acompañe siempre. Hasta la próxima, Dizi Lovers. Os quiero.